A comienzos de octubre de 1961, los éxtasis de las 4 niñas tenían a todos perplejos. Una vez que entraban en éxtasis, nada podía sacarlas de él. Se las podía pinchar con alfileres, podían ser quemadas con cerillas y se les podía echar arena a los ojos sin que nada tuviera efecto alguno. Las poderosas luces de las cámaras, disparadas a corta distancia, no las hacían parpadear. En sus marchas hacia adelante y hacia atrás, se movían con precisión y velocidad, sin siquiera mirar hacia dónde iban. Eran especialmente impresionantes sus descensos nocturnos hacia atrás, desde los pinos hasta el pueblo, a velocidades increíbles. Las niñas devolvían los objetos religiosos a sus dueños sin equivocarse nunca, y lo hacían sin mirar a la persona o al objeto. Estos objetos eran generalmente apilados sobre una mesa en casa de una de ellas, cuando no estaban allí. En ocasiones, los rosarios y las medallas con cadena se enredaban. Pero esto no era problema. La niña en éxtasis cogía los objetos de la mesa y los levantaba hacia la aparición, separándolos luego con toda facilidad en sus manos. Entonces tomaba el objeto recién besado por María y con los ojos fijos en la visión todo el tiempo, pasaba a través de la multitud hasta encontrar a su dueño. Era una experiencia conmovedora para la persona que se le entregara su rosario, medalla o anillo de matrimonio de esa forma misteriosa. Muchos lloraban, algunos se desmayaban. Durante los éxtasis, las niñas lloraban como nunca lo habían hecho antes. Oigamos una grabación original de 2 niñas rezando el Ave María, mientras contemplaban a aquella persona a quien está dedicada esta antigua oración. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cantaban himnos que no habían aprendido y con la ayuda de María componían canciones bellísimas. Oh Virgencita del Carmen, cuánto gusto nos has dado con aparecerte a nos con tu niño tan salado. Finalmente llegó el 18 de octubre, el día en que las niñas habrían de anunciar el tan esperado mensaje de la Santísima Virgen. Era un día de apariencia apocalíptica, con rayos y truenos, lluvia y frío. No obstante, cientos de personas hicieron el sacrificio de estar allí en ese día tan importante. El tiempo pasó y muchos se fueron. Finalmente, el mensaje fue leído en voz alta en los pinos, a la multitud que aún permanecía allí. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo. Pero antes, tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Muchos se alejaron decepcionados, habiendo esperado algo más. Pero ese fue el mensaje, corto y al grano. La más amorosa de las madres acababa de decirles a sus hijos, en un lenguaje claro y sencillo, lo que deberían hacer para evitar un castigo de Dios que sobrepasaría cualquier cosa que el hombre pudiera concebir. Los éxtasis de las 4 niñas continuaron hasta entrados los meses de invierno. Las llamadas vendrían a cualquier hora, de día y de noche. La Santísima Virgen tomaba muy en serio lo que había dicho en su mensaje acerca de la penitencia y el sacrificio.
Pero una vez que las niñas habían entrado en éxtasis, no sentían nada. Durante una copiosa nevada, grandes copos de nieve se acumularon sobre los brazos extendidos de Conchita, quien no se percató de ello. En otra ocasión, durante una granizada, no se le afectaron los golpes de granizo que recibió sobre los ojos abiertos. Las visitas de la Santísima Virgen y de San Miguel continuaron durante la primavera y el verano de 1962. San Miguel les traía la comunión invisible en aquellos días en que no había un sacerdote disponible para hacerlo. Les enseñó cómo hacerlo con respeto. Primero venía la preparación, luego la comunión y por último la acción de gracias. Pero los sacerdotes se mostraban escépticos acerca de estas comuniones invisibles. ¿Cómo podían ellas recibir la comunión de un ángel cuando solo un sacerdote tiene la potestad de consagrar? Las niñas se lo preguntaron al ángel, quien les contestó que él tomaba las hostias de los tabernáculos de la tierra. No existía un solo lugar en el mundo que pudiera compararse ni remotamente con Garabandal durante esa época. La Santísima Virgen parecía haberse apoderado del pueblo entero. Conducía a las niñas por todas y cada una de sus calles. En ocasiones cantaban el rosario mientras caminaban junto con las personas que las acompañaban. Todos los hogares fueron visitados. Cuando las niñas, durante un éxtasis, llegaban a una casa en la que había alguien enfermo en cama, se arrodillaban para rezar ofreciéndole el crucifijo. Al entrar en la casa de alguien que hubiese enviudado, recitaban oraciones delante de la foto del difunto o hacían la señal de la cruz sobre la cama vacía. También iban al cementerio, donde extendían el crucifijo a través de las barras de la reja de entrada. Acontecimientos de la mayor importancia se estaban desarrollando en esta pequeña población española. Aunque nadie se dio cuenta en ese momento, la Santísima Virgen María nos estaba preparando para la tormenta que estaba a punto de desencadenarse sobre la Iglesia. Ella había venido personalmente para reafirmar todas las verdades y enseñanzas de la Iglesia. Todo cuanto María hizo con las niñas estaba infundido de profundo significado para todos los cristianos. Durante los éxtasis, oraban en las más variadas posiciones, de rodillas, de pie, sentadas, caminando o acostadas. La Virgen nos estaba recordando que podemos estar siempre con Dios y con ella, sin importar dónde estemos ni lo que estemos haciendo. Nuestro Señor y nuestra Madre del Cielo quieren formar parte de todo cuanto hacemos, tanto si estamos en casa, en nuestro trabajo o conduciendo un coche. Cuando los taxis que traían a la gente a Garabandal aparcaban en el pueblo, las niñas en éxtasis se acercaban y trazaban la señal de la cruz sobre el parabrisas con los crucifijos. Nada era insignificante para la Virgen. Se interesa hasta por nuestras vacas, dijo una vez Mariloli después de un éxtasis. María nos enseñó a través de las niñas cómo debemos actuar con nuestros vecinos. Si una de las niñas perdía un zapato durante las caminatas por el escabroso terreno, la Virgen le pedía a otra que se lo pusiese. A veces las niñas se separaban mientras iban en éxtasis por el pueblo. Al encontrarse de nuevo en otro lugar, se abrazaban todavía en éxtasis. Siempre que caminaban juntas en éxtasis, lo hacían tomadas de la mano o del brazo. ¿Y quién era esta señora de luz, actuando tan poderosamente en la pequeña población de Garabandal? Aquellos que nunca lo entendieron claramente han debido tan solo fijar su mirada en la figura sobre la cruz que ella les ordenaba ofrecer a los presentes. Ella era la Madre de Cristo con un solo deseo: llevarnos a todos hacia su Hijo Jesús, el Salvador de la humanidad. ¿Es María la madre solo de los católicos? En una ocasión, un protestante se acercó a Conchita. Quería saber si podría besar el crucifijo la próxima vez que ella lo ofreciera para ser venerado durante un éxtasis. Conchita, que había sido educada en un ambiente totalmente católico,
se lo preguntó con preocupación a la Virgen durante la siguiente aparición. María dirigió su mirada al hombre y dijo: «Él es mi hijo también». Y actuando a través de la niña, hizo llevar el crucifijo a los labios del protestante. Ante todo esto, las niñas debieron sentir que estaban en la antesala del cielo, pero no habría de ser así. Ellas, como todos los demás, tenían todavía sus vidas por vivir en un mundo real y difícil, cada vez peor con cada día que pasa. El 19 y 20 de junio de 1962 fueron 2 días que difícilmente podrán ser olvidados en los anales de Garabandal. Durante un éxtasis se oyó gritar de terror a las niñas. Se había levantado el velo, permitiéndoseles dar una mirada a los acontecimientos del futuro. Vieron confusión por todas partes y a la Iglesia perseguida en un mundo dominado por el comunismo. En el momento en que las cosas eran peores, se les dijo que Dios enviará un aviso sobrenatural que será sentido por todas las personas de la tierra. Entonces, a pesar de hallarse en la presencia de la Santísima Virgen, se sintieron sobrecogidas de terror al ver escenas del futuro castigo que será enviado por Dios si el mundo no cambia después del aviso y el milagro. A pesar de que, a petición de la Santísima Virgen, las personas que estaban allí, casi todo el pueblo, habían permanecido a alguna distancia de las niñas, se sintieron tan sobrecogidos por los gritos y las expresiones de las niñas que al día siguiente el pueblo entero confesó y comulgó. Durante algún tiempo, las niñas habían suplicado a la Santísima Virgen y a San Miguel obrar un milagro para convencer a aquellos que aún no creían. Finalmente, San Miguel dijo a Conchita que, en un día específico, según lo había determinado la Virgen, la comunión invisible que ella recibía se volvería visible sobre su lengua. Conchita lo llamó alegremente milagruco, ya que ella pensaba que la hostia que recibía era siempre visible. Varios centenares de personas se encontraban en el pueblo cuando, finalmente, llegó el día anunciado por Conchita con 15 días de anticipación. Pero la espera fue larga y cansada. Muchos se descorazonaron y se fueron. Entonces, alrededor de la 1:30 de la madrugada del 19 de julio, Conchita salió de su casa en éxtasis, dio la vuelta a la esquina y, con la multitud apretándose contra ella, cayó de rodillas en una calle vecina. Conchita sacó entonces la lengua. Aquellos que estaban a poca distancia de ella afirman que estaba vacía. De repente, más rápido de lo que puede detectar el ojo humano, una hostia blanca y brillante se materializó sobre la lengua de la niña. Un hombre de negocios de Barcelona, con una cámara de cine prestada y sin más iluminación que la que le prestaba una linterna de pilas, rodó algunas escenas mostrando la hostia sobre su lengua. Era este un milagro anunciado con anterioridad y registrado en una película que servía de prueba de la autenticidad de los acontecimientos de Garabandal. En octubre de 1962, a 1400 kilómetros de Garabandal, comenzaba a desarrollarse otro suceso de profundas repercusiones dentro de la Iglesia, sin precedente en tiempos modernos. El Papa Juan XXIII había dado comienzo al Concilio Vaticano II. Surgió entonces la pregunta natural: ¿existía alguna relación entre este acontecimiento eclesiástico monumental y los maravillosos hechos que estaban ocurriendo en un pueblecito del norte de España? La respuesta es un contundente sí, aunque el completo significado de esta relación solo podrá ser comprendido en el futuro. Durante un éxtasis se oyó a Conchita repetir las palabras de la Virgen: el concilio será el más grande de todos, será un éxito. A lo que respondió Conchita: qué bien, así te conocerán mejor y estarás más contenta. A comienzos de octubre de 1961,
Los éxtasis de las 4 niñas tenían a todos perplejos. Una vez que entraban en éxtasis, nada podía sacarlas de él. Se las podía pinchar con alfileres, podían ser quemadas con cerillas y se les podía echar a... Pero esto no era problema. La niña en éxtasis cogía los objetos de la mesa y los levantaba hacia la aparición, separándolos luego con toda facilidad en sus manos. Entonces tomaba el objeto recién besado por María y con los ojos fijos en la visión todo el tiempo, pasaba a través de la multitud hasta encontrar arena a los ojos sin que nada tuviera efecto alguno. Las poderosas luces de las cámaras, disparadas a corta distancia, no las hacían parpadear. En sus marchas hacia adelante y hacia atrás, se movían con precisión y velocidad los religiosos a sus dueños sin equivocarse nunca, y lo hacían sin mirar a la persona o al objeto. Estos objetos eran generalmente apilados sobre una mesa en casa de una de ellas, cuando no estaban allí. En ocasiones, los rosarios y las medallas con cadena se enredaban, sin siquiera mirar hacia dónde iban. Eran especialmente impresionantes sus descensos nocturnos hacia atrás desde los pinos hasta el pueblo a velocidades increíbles. Las niñas devolvían los objetos